no eran, qué pena hermanos, apenas empecé la grabación, se me había olvidado empezar la grabación. Así que les doy un cordial saludo para que quede en la grabación. Y bueno, y continuamos. Entonces, en estas dos circunstancias que les estoy narrando, circunstancia uno, vuelvo y la digo para que quede en la grabación, circunstancia uno, hombres que se dedicaron a hacer este proceso de transcripción, hombres judíos que lo hacían con todas las reglas que los judíos establecieron para hacer este ejercicio, hombres absolutamente preparados para este oficio, ¿sí? Que digamos que se dedicaban de lleno a esta labor y lo hacían con un absoluto respeto hacia la palabra de Dios, haciendo las validaciones de que si habían tres errores en un rollo, entonces entonces estos errores hacían que se descartara el rollo. eh, Eran supremamente celosos de no equivocarse y muy bien, digamos, entrenados para esta actividad. Entonces esto lograba de que a pesar de que se colara uno que otro error involuntario, digamos, fuera un porcentaje muy pequeño versus la cantidad de palabras pues, que tenían estos rollos que ellos o estos códices que ellos estaban transcribiendo. Entonces esa es la situación uno. Y la situación 2 es una circunstancia más o menos similar en el sentido de que también un ejercicio de transcripción, pero ya no realizado en Tierra Santa por judíos con toda la, digamos, la vehemencia, pues, o con toda la dedicación y seriedad que sí lo hicieron los judíos en Tierra Santa, sino que como el Evangelio se extendió y pues se estudiaba la palabra, entonces fue llegando a otras regiones, o regiones que normalmente al principio estaban, digamos que en las riberas del mar Mediterráneo, como por ejemplo en algunas costas de África. Ustedes saben que el mar Mediterráneo, casi que todo el sur de las costas del mar Mediterráneo son de África, y en esos sitios y al norte también, pues al norte pues estaba Grecia, estaba Creta, y bueno, la isla de Creta, y bueno, y todos estos otros países, estos otros sitios. Entonces se fue extendiendo el reino, se fueron ubicando grupos que, que eran cristianos, pero ya no estaban en Tierra Santa, ya estaban en otras culturas, ya estaban en otras ambientes culturales diferentes, y como los materiales también se deterioraban, entonces pues ellos también hacían un ejercicio de transcripción, pero ya no lo hacían a la judía, digámoslo así, o sea, a la manera judía, donde lo hacían hombres absolutamente entrenados, dedicados y con una serie de reglas muy estrictas, como lo hicieron los judíos, sino que ya lo hacían, digamos, con otras, digamos, directrices, ya no había pues esas reglas tan estrictas, y además los que lo hacían pues ya eran hombres obviamente que conocían el idioma, pero que no eran en sí judíos como tal, como lo eran pues los que lo hicieron en Tierra Santa. Entonces, digamos que esos procesos de transcripción en estas otras tierras que ya no eran Tierra Santa, en estos otros países, en estas otras regiones con otras culturas diferentes, aunque ellos eran judíos, o de ascendencia judía, porque los judíos pues fueron y llevaron la palabra a estos otros lugares, no solo los apóstoles, porque ustedes saben pues el apóstol, por ejemplo, Pablo viajó impresionantemente por todas estas regiones y dejó iglesias en muchos lugares, y estos hombres convertidos a su vez también difundieron el evangelio a otros y así sucesivamente. Entonces ya eran hombres que algunos eran de ascendencia judía, otros no, otros eran de otras naciones, sencillamente convertidos al Evangelio. Entonces quedó en manos de ellos, en esos otros lugares, estos ejercicios de transcripción. Entonces al hacer estos ejercicios de transcripción, pues ya no lo hacían digamos, a la manera estricta judía, sino a su propia manera. Entonces se han encontrado rollos y códices en estos otros sitios, y algunos han sido más antiguos
que los que se han encontrado en las regiones judías propiamente dicha. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Es una pregunta que les tengo frente a estos dos escenarios. Eh, ¿Cuál sería su apreciación en cuanto a los hallazgos eh, propios de las traducciones o de las, no tanto traducciones, la palabra correcta no es traducciones, de las transcripciones es la palabra correcta, de las transcripciones o copias que se pudieran encontrar hecha por los judíos directamente en tierra judía, directamente comparado con los hallazgos de transcripciones que se encuentren en otras tierras distintas, en otros países diferentes, donde llegó el Evangelio y ellos también hacían el proceso de transcripción porque los materiales se deterioraban y había que transcribirlos para poder conservarlos, pero ya no eran hechos a manos de judíos como tal, sino de otros hombres convertidos pues al cristianismo, pero digamos inmersos en otras culturas, con otras costumbres y ya sin la, digamos que sin las reglas supremamente estrictas que sí lo hacían los judíos. ¿Qué opinan ustedes acerca de esas dos situaciones, mis hermanos? Esa es la pregunta que tengo para ver la opinión que ustedes tendrían al respecto. Es simplemente una opinión, pero es que quiero irla colocando porque más o menos eso es lo que ha pasado. Entonces, bueno, los escucho, no sé de pronto quién quiere dar alguna opinión. Yo pienso que que la transcripción de los judíos es, es más, o sea, yo me iría con la transcripción de los judíos porque ellos tenían el temor de Dios, ¿sí? Y el respeto para hacer estas transcripciones. Entonces yo pienso que el Espíritu Santo también estaba ahí con ellos, ¿sí? Porque, porque le respetaban de esa forma. Ok, hermana Mientras Olga que los Marina. otros, pues de pronto era el trabajo que tenían que hacer y porque les tocaba, o no sé, ¿sí? Pero creo, yo me iría con la de los judíos, porque además, pues allí en esa cultura fue que se desarrolló toda la vida del Señor Jesucristo también, ¿no? Entonces, de pronto ellos Correcto. tenían más conocimiento y le amaban más. Uh-huh. Es lo que pienso. Muchas gracias, hermana Olga. Eh, Mis hermanos, ¿quién más quiere dar su opinión al respecto en estas dos situaciones, situación uno y situación 2, eh, con respecto a estos hallazgos o a este tipo de escritos que nosotros encontráramos de uno o de otro? Teniendo en cuenta muy posiblemente, que de hecho eso es lo que ha sucedido en la realidad, que los de los judíos datan de cierta antigüedad y los que se han encontrado en otros sitios no judíos, en otros países, en otras regiones con otras culturas, datan de una mayor antigüedad. Mi hermano Darío Marulanda está levantando la mano. Adelante, te escuchamos, mi hermano. Bueno, buenos días para Buenos todos. días, mi hermano. Gusto saludarte. Eh, Gracias, igualmente. Bueno, uno pensaría que por lógica que, digamos, lo más cercano geográficamente y lo más cercano en la antigüedad el- a las fechas en que los hechos ocurrieron, pues serían los más fieles. Uno pues tiende a pensar eso. Sin embargo, pues yo creo que toda conclusión se debe basar en la evidencia. Y la mejor evidencia puede ser la comparación de esos originales, de las transcripciones, de las copias, puede decir, más antiguas, a las más recientes y las que fueron encontrados en lugares más lejanos. De esa comparación, yo creo que realmente saldría la mejor conclusión de cuál es el más fiel a las copias originales, o a las copias más antiguas, o a las transcripciones más antiguas, mejor como es el término que estás usando. Pero como te digo, o como les digo, la lógica a uno lo lleva a pensar que la cercanía geográfica y la cercanía en fecha es como lo más fiel a lo que uno podría encontrar. Eso es. Amén, amén, amén. Ok, mi hermano.
Así es. ¿Quién tiene alguna otra apreciación frente a estos dos escenarios? Escenario uno y escenario 2. Eh, Yo opino que, buenos días, yo Hermana opino Marta, buenos días. que uno pensaría que los primeros, pues por ser judíos, por tanta, miramos que tienen siguen un conducto regular que han venido siguiendo de mucha, como digo, que lavan las manos, de todo, ¿no? Para que no hayan equivocaciones. Pero nos basamos a los que estén más cercanos a las copias que son como más originales porque ya sabemos que son copias de copias de copias. Entonces son a las que estén como más antiguas que lleguen que den más relevancia a que a los manuscritos que sean las copias más reales, porque sabemos que son copias. Y ante cuál amaba más, no, yo pienso que todos amamos porque estamos nosotros, me pongo pensaba en este momento, nosotros amamos a Cristo y no somos judíos. Y si en un momento nos llegara, se basaría es en ir a las copias que son más originales. Y pienso que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ok, hermana Marta, muchas gracias por su apreciación. ¿Quién, quién continúa? Es que quiero escuchar más o menos frente a estos dos escenarios, digamos, la opinión que tienen, porque básicamente hacia eso nos vamos a encontrar cuando lleguemos a ese momento. Entonces estoy haciendo como un tanteo de lo que ustedes opinarían respecto a esos dos escenarios. Entonces, no sé quién quiere continuar. Espérate. Perdón. Yo, don Luis Fernando, yo Adelante. pienso que los judíos lo hacían con reverencia y con toda la conciencia y el amor, pero igual la otra transcripción es válida porque viene de un original y de una verdad. O sea, lo que hablábamos de, que usted nos explicaba de original, genuino y original. Entonces, yo pensaría que también es válido. Ok, muchísimas gracias, mi hermana. Ok. Ok, muchas gracias por el comentario. ¿Qué opinaría, digamos, de mi hermano, que a ver quién falta? Mi hermano William, mi hermano Ever falta, mi hermano Héctor falta, creo que no falta nadie más. Eh, Sí, Susan, hermano. Genuino y auténtico, perdón, me equivoqué allí, que es un documento, a pesar de que la transcripción sea de otro lugar, puede ser genuino, es genuino y puede también validarse porque es auténtico. Su contenido viene de un original, a pesar de que la transcripción no sea hecha por judíos. ok, muchas gracias, hermana. Pues es difícil, pues uno se puede apegar a a la tradición judía de esa mística de ellos de hacer las cosas y como dijo Jesús, la salvación viene de los judíos. Eh, pero pues para eso la hermenéutica también ha creado unas herramientas para evaluar cualquier escrito, ¿sí? Que aparezca como una copia de las escrituras. Entonces, dentro de toda esa normatividad de saber cuál es digno de recopiar, pues la hermenéutica sí, ahí ha sacado unas reglas. Entonces, en ese caso, y también el sistema de comparación entre copias, ¿no? Que, que es, yo pienso que todas las, eh, lo que anda por allí o lo que se ha encontrado hasta ahora, pues es digno de evaluar, ¿no? No se puede dejar a un lado y,
y es importante tomarlas, o sea, como no, sí, sabemos que la Iglesia romana, por allá en la época del oscurantismo y todo, ellos eran los que gobernaban, y hay mucha gente todavía que dice que la Biblia fue manipulada, ¿no? Por los, bueno, ellos trataron dentro de la interpretación hacer muchas manipulaciones, pero ya a nivel de las escrituras, eh, se trataron de conservar pues la originalidad. Entonces, solamente es tomar esas dos evidencias, evaluarlas y aplicar todas estas herramientas de la hermenéutica para, en su momento, cada versículo, entiendo yo, es comparado con varias copias, ¿sí? Cada sección de la escritura es comparada con... Ahí el problema es cuando no exista algo con qué comparar, ¿no? Ahí habría... Pero pues indudablemente los rollos del Qumran, pienso que ha sido uno de los descubrimientos más grandes que nos ayuda a pensar que la Biblia que tenemos hoy en día se ha conservado, ¿no? Se ha conservado. Pues no sé si esto de alguna luz de irme para un lado o para otro, pero pienso que entre más antiguos, obviamente, como ya se ha dicho, sea el documento, pues más posibilidad hay de que sus transcripciones sean más, eh, pues menos desviadas, ¿no? Ujú. Sí, menos distorsionadas por efecto de que son menos el número de copias de donde viene, por decir así. Ujú. Ok, está muy bien. Muchas gracias por su apreciación, mi hermano William. ¿Quién nos falta? Bueno, Hermano, hay una cosa, bueno, ya no lo tengo aquí, yo tuve el libro de Josh McDowell, este hombre pues que ha sido usado por Dios en todo Estados Unidos y en la muchas partes del investigación mundo, que es el que dice evidencia en un veredicto. no lo escuché bien la última parte. ¿El que evidencia qué? Mi hermano, es que no lo escuché. de la, de las escrituras, en parte de su libro, dicen evidencias que tienen un veredicto, y él habla mucho del método científico, ¿no? O sea, de pronto buscarnos un parrafito donde él Creo que se le congeló la imagen, creo que el internet le está fallando al hermano William. Sí, sí, creo que le está fallando. Ok, pero me oyen. ya Sí, ahorita sí, ya ahorita sí. No, se volvió a ir. No, se volvió a quedar congelado. Bueno, bueno, sí, hermano, ahora sí. ahorita sí. No, solamente para cortar ahí, pero sí me gustaría, hermano, que no sé si usted tiene ese material a su alcance, no. Yo lo El Josh tengo, pero McDowell. no, pero sí, pero no en este instante como para pues mostrarlo ya, Ah, pero no, sí, yo lo no, tengo. pero dentro de la perspectiva de él, de una manera muy inteligente, pues él demuestra que la Biblia es el documento más fiel a nivel de la historia y él se mete mucho con las copias, ¿no? Que entre más copias haya de un documento, más valioso es y digamos que el método científico para esta parte o sea, le da mucha validez al número de copias. Sí, de pronto, hermano, voy a ver si tengo la manera de encontrarme ese pasaje y lo puedo compartir, o si usted tiene, sería bueno leer esa partecita. No es muy largo, yo no me acuerdo que no es muy largo, porque él toma muchas otras cosas de la Biblia para hablar.
pero sí de pronto en la próxima semana, si tengo la oportunidad, voy a buscar y se los puedo compartir. Ok, sí, es muy interesante. Evidencia que exige un veredicto, nos dice aquí la pastora Marilena o Juan Saray, no sé, cualquiera de los dos. Sí, sí, evidencias en plural que exigen un veredicto. Ujú. Evidencias que exigen un veredicto, correcto. Sí, es Ujú. correcto. Bueno, mi hermano, muchas gracias Gracias. por su participación y por su opinión al respecto. Mi hermano Ever, ¿usted qué opina sobre el escenario uno y el escenario 2? Yo pienso que los hermanos están acertados en cuanto a invocar o depender o apegarse al Espíritu Santo. Yo pienso que hay estoy recordando varios momentos o ejercicios que hay en el tema. Uno es aquel del teléfono, el famoso teléfono roto, que lo colocan varias personas y Sí, comienza a transmitirse cualquier información y al final, después de 10 personas, eso ya está completamente distorsionado. Entonces, depende de las copias de copias que estemos hablando. Si las copias son desde el original, válida, pero si comienzan a hacer copias de una máquina que está defectuosa o que no tiene tanta resolución o tanta fidelidad, comienza a distorsionar y ahí tenemos que acudir al Espíritu Santo. Y yo sigo siendo bibliocéntrico y lo que se aleje, lo que se quite de allí, yo comienzo a ponerlo en tela de juicio. es Ah, correcto. Indudablemente el pueblo de Dios, el escogido, el pueblo de Israel, tiene mucho que aportarnos y ahí nace todo, pero también tenemos que, dice también el Señor por ahí, escucharlo todo y retener lo bueno. Retener lo bueno, es correcto. Así dice la palabra. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Mi hermano Héctor, ¿qué opina mi hermano Héctor sobre esos dos escenarios, escenario uno y Ya, escenario 2? muy interesante y felicito a los hermanos que han intervenido en sus comentarios porque son muy valiosos. Evidentemente, me gustó mucho lo que dijo el hermano Darío, el hermano William, el hermano Ever, y una hermana que intervino ahí, ¿me recuerdas? Olga fue la primera y también la Olga, hermana Marta. Marta y hubo otra. Sí, la Creo que hermana fue Johanna. Johanna. Listo. Muy, valiosos los comentarios. Como se trata de una apreciación, evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos porque de esto no podemos nosotros con certeza asegurar una cosa u otra. Entonces, lo que decía Ever, el Espíritu Santo es fiel y, y es el que nos evita caer en errores. Qué bueno que nosotros tengamos como ese temor de Dios, esa reverencia para analizar, ¿sí? Examinarlo todo. Como se trata de transcripciones, entonces los judíos, digamos, que estaban en la región de Palestina, pues, o sea, lo que estamos llamando acá, he oído como judíos originales, pues ellos eran muy reverentes, ¿ya? Tenían mucho temor en el tratamiento de la escritura. Y los otros judíos que pudiéramos llamarlos de la dispersión, que son los de Alejandría, o sea, en la parte de África, en Egipto, pues ya eran judíos que estaban como, digamos, entre comillas, como contaminados con otras creencias, con otras culturas, pero eso no nos asegura, como dijo el hermano, ¿cómo se llama? Ay, perdón, el hermano Darío. Tenemos que examinar, como se trata de transcripciones, tenemos que examinar muy a fondo y para eso existen los métodos científicos, ¿sí? De que hablaba el hermano William, de la hermenéutica, para estudiar verdaderamente y uno poder asegurar de que una transcripción u otra es digamos, fiel copia de los originales, ¿ya? Entonces, yo diría que
es como muy delicado uno aseverar una cosa u otra si no tiene verdaderamente las evidencias que lo puedan afirmar en esta posición, porque son posiciones, ¿ya? Y sobre esto hay mucha tela para cortar. Inclusive todavía se sigue investigando a ver si estos manuscritos que fueron encontrados en las cuevas del Qumran o otros descubrimientos de la arqueología son verdaderamente entre comillas, los originales. Sabemos de que no son los originales, pero que sean copias exactas, ¿ya? Que no han tenido ninguna adulteración. Entonces, esto es lo que todavía se sigue investigando. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine siempre para estar equilibrados en la palabra. ¿Ya? ¿Listo? No sé si, como esa apreciación, es una apreciación. Esto no es doctrina ni es pues una posición dogmática, ¿no? Sino que es una apreciación. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, mi hermano Héctor Alcalá, muchísimas gracias. ¿Qué opina mi hermano Juan Saray o la pastora Marilena? No sé cuál de los dos, es que no tienen la cámara hoy activa. Acerca de escenario 1 y escenario 2, ¿cuál es su apreciación? Bueno, yo creo. Dice que muchos expertos creen que los manuscritos del Mar Muerto escribieron los esenios, ¿sí? Pero esta era una secta judía disidente que se retiró hacia las cuevas de Qumran, ¿sí? Entonces, si los manuscritos fueron escritos por ellos y era una secta, pudieron haber cambios, ¿sí? Entonces, si los judíos escriben, ellos eran muy fieles y muy respetuosos con el Señor, y los manuscritos encontrados en tierras lejanas, pues sí, tienen que haber cambios, porque entre más lejos, más distancia, más Doderico puede irse perdiendo, o pueden ir entrando errores en cada traducción, ¿sí? Pero de igual manera, personas creyentes que le estaban escribiendo, y pues de un idioma a otro las palabras van cambiando. Entonces eso es lo que va pasando, que cambian las ideas de acuerdo a al pensamiento de la persona que está haciendo la transcripción. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Listo. Bueno, mis hermanos, esta pregunta que ya todos la contestaron, y muchas gracias a todos por sus comentarios, sus opiniones. Realmente es una opinión porque son dos escenarios que he planteado. Quiero primero felicitarlos porque están dando, digamos que unas opiniones muy maduras, ¿sí? Unas opiniones bastante centradas, donde podemos notar que la persona que la está diciendo, que es cada uno de ustedes, digamos, está dando una opinión bastante cuidadosa, ¿sí? Sin irse a ningún extremo, sino estando muy, muy preocupado por no alejarse de la verdad, ¿sí? Y la verdad, básicamente, siempre la tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces los felicito porque las respuestas que están dando me deja ver, ¿sí? O nos deja ver a todos que ya ustedes no dan una respuesta, digamos, a priori. Si no se está muy seguro, se deja la claridad, puede ser esto, se puede pensar esto, pero definitivamente no nos podemos alejar. Se mencionó el Espíritu Santo, se mencionó que hay que estar siempre, digamos, verificando a ver que no sea solo una opinión, sino como algo, digamos, ya verificable acerca de unos y otros. Así que los felicito, les quiero decir que me deja muy contento el tipo de opiniones que en este momento tienen mis hermanos, porque eso quiere decir que ha habido algo bueno con todo este proceso, ¿sí? Y es que ya se va estructurando
unas opiniones maduras, unas opiniones respetuosas frente a siempre mantener la palabra en el punto que debe estar. Bueno, ¿por qué hice estos dos escenarios? ¿Por qué planteé estos dos escenarios y les pedí que me dieran su opinión al respecto? Porque más o menos eso es lo que ha sucedido en los hallazgos que tenemos históricamente hasta el momento, ¿sí? Por un lado, los primeros hallazgos que se encontraron fueron los hallazgos en Tierra Santa, hechos por los judíos. Realmente eran textos masoréticos. Yo no les he explicado qué es eso, pero pues yo les mostraré en las diapositivas que estoy preparando, que ya esas de las que les estoy hablando son las últimas. Ellos se dedicaban a esa labor de transcripción con todas estas reglas que ya conocemos. ¿Listo? Y entonces esos fueron los que se encontraron, digamos que primero. Sin embargo, los encontramos primero, pero no eran los más antiguos. Después, más recientemente, ahora hace poco tiempo, por decirlo relativamente, se han encontrado más textos, pero ya no de esta zona, ya no de la zona, digamos, de Tierra Santa, sino de otras regiones distintas, otros países, y son más antiguos, Entonces, digamos que la tendencia es decir, hay que prestarle más importancia al más antiguo, ¿sí? Y no es algo equivocado, eso está bien, eso es correcto, desde el punto de vista que entre más antiguo, pues obviamente uno infiere que es una copia, pero eran menos niveles de copias, digamos por decirlo así. Y uno que sea más reciente, pues hay más niveles de copias. Y entre más copias, pues más posibilidad de error. Eso está claro, ¿sí? Sin embargo, viene otro tema subjetivo que también es parte de lo que está jugando en estos dos escenarios que les estoy planteando, y es que no es lo mismo personas que hagan la transcripción con todas estas, digamos, pautas de respeto, digamos, tan marcado como lo hicieron los judíos, versus unas transcripciones que se hayan hecho más flexibles, sin tanta exigencia, sino como un poco más liberales, por decirlo de alguna manera, donde se podían inclusive colocar algún comentario, alguna cosa adicional, y pues iba igual que en todo tipo de transcripción, como decía mi hermano Ever Carrillo, lo del teléfono roto, ¿sí? Y copia de copia de copia, o sea, mensaje de mensaje de mensaje, eso se va a tergiversar, eso, digamos que eso es algo natural que siempre va a suceder. Es, de hecho, cuando se hace el ejercicio, como decía él, 10 personas y ya llega un mensaje distinto, ¿sí? Entonces, copias de copias de copias, pues también vive la misma circunstancia, solamente que en un escenario, esas copias de copias, digamos que hay unas reglas para que esos errores sean como la menor cantidad posible dentro de lo admisible. Y en la otra situación, pues esas reglas son mucho más laxas, o sea que, digamos, copias de copias de copias pueden haber más errores involucrados en ese proceso en menor cantidad de copias. Entonces, teniendo en cuenta esas dos circunstancias, digamos, básicamente la conclusión a la que yo quería, digamos, expresarles y que ustedes opinaran es que no es suficiente ninguna de las razones que hemos colocado en estos dos escenarios, ¿sí? Es muy posible que algunos trozos de texto de los que se han encontrado, digamos, en Tierra Santa, a pesar de que son copias de copias de copias de copias de más copias, ¿sí? Pueden ser muy fieles, pero también puede ser que textos de los que se han encontrado en tierras no santas, sino en tierras de otros países, y que a pesar de ser más antiguos, resulta que, pero escritos por personas que ya no, transcritos por personas que ya no son judíos, sino que algunos son de descendencia judía, ¿sí? Y otros nunca lo fueron, sencillamente, digamos que conocían el idioma, ¿sí? Y con reglas menos estrictas, más flexibles, o sea, donde se podían involucrar más rápidamente errores. Es posible que también allí encontremos textos completamente fieles.
Entonces, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo, ¿sí?, ha estado presente tanto en el uno como en el otro, ¿sí? Tanto en el uno como en el otro. ¿Cuál es el resultado apropiado para esto? El resultado apropiado para esto ya lo ha determinado los ejercicios de comparación, los ejercicios, digamos, utilizando ya el método científico, las reglas de hermenéutica y específicamente el poder analizar todas las copias existentes, ¿sí?, de un mismo texto. Ese ejercicio es supremamente valioso y ese es, digamos, que el ejercicio que reina, ¿sí?, para poder, digámoslo así, como tomar una opinión acerca de algún texto donde en algunos manuscritos se entiende cierta cosa y en otros manuscritos en el mismo texto se entiende algo diferente. Entonces, eso pasa y ha pasado pues, en bastantes versículos ha pasado eso. Bueno, no en bastantes, en cierta cantidad de versículos, ¿sí? Entonces, eso se presenta, pero a veces tiene la razón el uno y a veces tiene la razón el otro. O sea, lo que quiero decir es que no podemos descalificar ni el uno ni el otro. Y me parece que las respuestas que dieron ustedes, mis hermanos, son respuestas excelentes. Los quiero felicitar. Yo creo que este proceso que hemos estado viviendo está dando frutos y está dando frutos excelentes, porque todo lo que comentaron ustedes fueron, digamos, respuestas muy centradas con respecto a que no podemos descalificar ni el uno ni el otro. Y esa es la realidad. No se puede descalificar ninguno, ¿sí? Es un ejercicio de cuidado, es un ejercicio que debe ser guiado por el Espíritu Santo y los eruditos que se han encargado de hacer este ejercicio son los que a través de un método bien estructurado, hermenéutico, científico, han podido poco a poco ir encontrando qué es lo más, digamos, plausible o lo más factible que diga un texto cuando en unos se entiende que dice una cosa y en otros se entiende que dice otra. De hecho, la gran mayoría de veces que se ve que dicen cosas distintas es porque los símbolos al deteriorarse de pronto ya no se ve una cierta partecita del símbolo y eso ya da a entender que es otra palabra y con esa palabra tiene un significado y con la otra tiene otro. Allí es donde se han venido a presentar este tipo de situaciones. Entonces, mis hermanos, no nos podemos casar con ninguno a ciegas. No nos podemos casar con ninguno a ciegas. Hay que ser digamos, detallado y entrar a examinar cuáles han sido esas diferencias. Eso ya lo han estudiado los eruditos, eso ya se encuentra. De hecho, algunas las vamos a mostrar aquí. Uno ya podría opinar, tiene más sentido de acuerdo al texto que esa palabra sea esto a que esa palabra sea esto otro. Y puede pasar que a veces sea un texto del lado de la Tierra Santa y a veces un texto de los que no son de Tierra Santa. Entonces, se los quiero decir y quería colocar este análisis porque a veces uno encuentra por ahí en internet videos, ¿sí?, de personas que, sesgadas en una posición y que lo que le digan de otra posición, eso es, mejor dicho, algo, no, eso es el demonio, pues eso es el diablo. No podemos hacer eso. O sea, que el resultado sea el resultado de una actividad que ya se ha hecho, dirigida por el Espíritu Santo y con eruditos a través de un proceso apropiado para encontrar las significancias correctas cuando han habido este tipo de diferencia. Entonces, mis hermanos, quiero felicitarlos por tercera vez, vuelvo y les digo, porque me parece que el proceso que se está llevando está dando resultados y resultados muy, muy, muy interesantes. Bueno, cierro mi paréntesis frente a mi respuesta y entonces pues vamos a continuar. Creo que hermano Luis, adelante, hermano. Me permite un momentico, gracias porque aterrizaste el comentario. Evidentemente, como ilustración, como ejemplo, es como cuando uno está oyendo versión de testigos. No se puede uno, digamos, como tú decías ahora, casar con lo que dijo un solo testigo, ¿no? Averigüe la otra parte, otros testigos, y ya se forma una idea general
de toda la situación. Eso era. Muchas gracias, mi hermano Héctor Alcalá. Ok, está muy bien. Entonces, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio, ustedes me dicen si les parece interesante o no, y es el siguiente. Si yo les envío a ustedes una lectura, no muy larga, un par de hojas podría ser, o de unas 3 hojas, no muy larga, no pues un escrito de un montón de hojas, no para nada, algo corto, ¿sí? Unas 3 hojas, donde en esas 3 hojas no, haya cierta información que me interesa que de pronto leamos previamente. Podríamos utilizar eso para que nuestra siguiente sesión sea una sesión, digamos, donde podamos tener participación frente a lo que yo les envíe, por ejemplo, por WhatsApp o por correo o por ambos medios, ¿sí? Es que, como les estaba diciendo hace un rato, estoy ya preparando la última parte de todo de toda esta temática, que es donde están todos los hallazgos que se han encontrado, ¿sí? Todos los hallazgos que se han encontrado. Y basados en esos hallazgos es que se han construido, digamos que las distintas versiones de la Biblia, ¿sí? Cuando uno comienza a ver la Biblia que uno tiene, uno va adelante, más que todo es adelante, algunos la tienen atrás, allí dice cuáles han sido como los textos fuentes de donde se ha tomado. Y esos textos fuentes han tenido otros textos fuentes y estos a su vez otros textos fuentes. Entonces allí uno puede más o menos mirar como una especie de árbol acerca de textos que han sido fuentes para otros y así hasta llegar a nuestras versiones. Entonces ese me parece muy importante porque eso nos ayuda a tener claridad cuando vayamos a analizar una Biblia u otra Biblia en particular, de dónde viene, ¿sí? Cuál ha sido como la secuencia para que tengamos esa Biblia y de dónde fue traducida. ¿Cuál fue las fuentes que para esa Biblia fue utilizada? Si yo les enviara eso, mis hermanos, ustedes podrían leerlo cuidadosamente de tal manera que pudiéramos tener, digamos, que una actividad participativa, pero si todo el mundo lo ha trabajado previamente, ¿les parece bien? Estoy de acuerdo. A mí me gustaría, por lo menos, me salgo que día estaba leyendo algo, escuchando algo de que me compartieron del doctor Javier Palacios Celoria, por el doctor Roe, y él es judío, y me puse a mirar y uno dice, wow, o sea, las inconsistencias, ¿no? Entonces, como ya uno estaba preparado, ya leí acá lo de la Biblia como todo, entonces de verdad que debemos tener cuidado con lo que investigamos en internet. Es correcto. No todo lo de cuidado internet, con lo de internet, mucho no cuidado. todo, o sea, en internet hay cosas excelentes, pero también hay cosas que no, o sea, hay de todo, Sí, la Entonces opinión de todo. Yo me puse, me lo compartió alguien y lo cogí, lo leí sobre ellos, pues más que todo ellos guardan es el chalón, el chabá, todo esto. Yo lo leí, me puse a mirarlo y cuando lo leí por el Javier Palacios Celoria, y yo dije, gracias a Dios que ya uno tiene su fundamento. Y siempre cuando voy a esto, me acuerdo unas palabras suyas, el método correcto, es saber bien el método correcto para no ir a caer en el método incorrecto. Eso lo atesoré en mi corazón y siempre que voy a hacer una lectura o algo me acuerdo de esas palabras suyas. Saber el método, si sabemos bien el método correcto, sabemos no meternos por el método incorrecto porque ya sabemos la falencia, a dónde nos va a llevar, y pedirle al Espíritu Santo sobre todo. Cualquier cosa que nosotros, hasta para una lectura que vamos a hacer, creemos, si el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro paracleto, el que nos dio, entonces hasta para una lectura coger y orar y leerla, no es que sea uno místico ni religioso demasiado, sino es el que nos va a llevar a la guía de verdad. Lo hago en esa forma, ¿no? Ok, muchas gracias, mi hermano, por el comentario. Adelante. Mis hermanos, dos cositas. Alguna vez le dije al hermano Hassan en la iglesia,
mi hermano, no hay que ser fanático. Y me cortó de una y me dijo, en el Señor sí hay que ser fanático. Entonces, el tema que nos atañe es el estudio, estudio particular, exclusivo de la palabra, de hermenéutica, aunque aplica para cualquier tratado, cualquier escrito. El caso nuestro es el de la Biblia. El de la Biblia, sí. No por el hecho de no contender con nadie, no por el hecho de no diezmar a alguien, tengo que agregarme o añadirme a él para creer lo que él dice. No. En nuestra iglesia, 2 personas que amo con mi corazón, llegó una persona y me dijo, escandalizada, me dijo, hermano, no es el domingo, es el sábado, el día del Señor. Fue a alguna parte y se llegó confundida a nuestra iglesia. Porque se reunían eran los sábados y le leyeron los apartes del sábado. Entonces, qué lío para yo explicarle y que el día del Señor son todos y cualquiera de ellos se escoge para rendirle todo el honor y la gloria. Y otra persona también de la iglesia, que también estimo mucho, me dijo, es que este anillo tiene la energía. Y el hombre cree en la energía de su anillo. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que amarles, hay que hasta donde sea posible ilustrarles, pero no podemos dejarnos ir por ahí también y acomodar y recibir todo lo que nos llegue, todo lo que la gente escuche por allá. Lea Colosenses, lo que el apóstol Pablo le dice a los de Colosa. Hermano Luis, como se trata de escudriñarlo todo, como dice la palabra, y examinarlo como decía Ever, sí, no, todos los escritos que podamos nosotros investigar, leer y escudriñar están bienvenidos. Lo mismo que la participación de los hermanos, cuánta riqueza recibimos de sus aportes, ¿ya? Entonces, el hermano William que quedó de colaborar también bienvenido, y todos ustedes, hermanos, ¿ya? Hermana Marta, todo lo que podamos aportar, de eso se trata la clase, porque esto es una clase, esto no es un monólogo, ¿ya? Y no hay delito de opinión. Gracias, hermanos. No hay delito de opinión, ni más faltaba. No, ¿qué tal? No hay delito, hermano. No hay delito de opinión, no, señor. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. Voy a enviarles entonces unas hojitas, pocas, pero densas. Cuando digo densas, quiere decir, no es que tenga la letra chiquitica que no se vea, no, eso no significa denso. Denso lo que quiero decir es que no son para leer como una novela, así a la carrerita, por encimita y ya sí, tres minuticos o 2 minuticos y ya leí las 3 hojitas. No. Es poquito, es cortico, pero es como para leerlo despacio, ¿sí? Es como para leerlo con cuidado, como pausado, como decir, a ver, este párrafo volvamos a leer si es necesario. Sí, es como un ejercicio de lectura concienzudo, aunque sea cortico, aunque sea pues de poquita extensión. Entonces voy a enviarles eso, mis hermanos, porque quiero que esa sea como la base, ¿sí? Para que hagamos una clase bastante participativa. Obviamente eso no es de un tema por allá de cualquier cosa, no es justamente de lo que sigue, es justamente de lo que estamos hablando, de las versiones y de dónde vienen las versiones y demás, ¿sí? Entonces, no se diga más, mis hermanos, Dios les bendiga, son las 10:30, nos pasamos un poquito, así que no, la idea es que no nos volvamos a pasar. ¿Alguien quiere orar? Bueno, voy a orar yo para que nos rinda más. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias, Rey Celestial, por este tiempo que nos permites compartir con todos mis hermanos, estos tiempos edificantes, Señor, donde tenemos unión entre todos. Gracias, Señor, porque esta bendición, Señor, podemos disfrutarla todos los domingos y nos alegramos de ello. Oramos también por las personas que requieren, Señor, por ejemplo, sanidad como la del niño que hemos estado orando, Alexis. De igual manera, el hermano que estuvo también dictaminado con COVID, que le sigas protegiendo, y a toda su familia, hermano Gildardo, para que seas tú, Señor, protegiéndole como lo has venido haciendo hasta ahora. Y lo mismo para todos nosotros en nuestros hogares y todas nuestras personas queridas,
familiares y de todos los que conforman nuestra iglesia y los que no también, Señor, para que todos sean protegidos por tu poder, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y quedamos despedidos en el nombre de Jesús hasta dentro de 8 días. Vámonos para el culto, mis hermanos. Voy a enviar... Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Bye bye.